hay diferentes mapas de la realidad, ¿verdad? Podemos hablar de que hay un mapa cristiano de la realidad, hay un mapa ateo de la realidad, hay un mapa budista, hay un mapa hinduista. Cada creencia es un mapa de la realidad, pero nosotros, como hemos estado viendo, debemos buscar el que es correcto. Ahora, la pregunta acá es, bueno, ¿cómo los comparamos? ¿Verdad? ¿Cómo, antes incluso de saber cuál es el correcto, cómo comparamos estos distintos mapas para saber en dónde, cuál es la diferencia y demás? Y bueno, la respuesta es que hay preguntas justamente que podemos hacer. Así como, por ejemplo, si queremos comprar un celular, vamos a hacer preguntas para evaluar el celular. Por ejemplo, pueden decir, pero ¿qué tal es la calidad de la cámara? ¿Qué tanto le dura la batería? ¿Qué tanto, no sé, se queda pegado cuando solamente abro WhatsApp, por así decirlo, o no, o puede manejar un montón de aplicaciones? Puedo hacer preguntas y ya con eso entonces puedo comparar diferentes celulares dependiendo a cómo ellos responden la pregunta que yo estoy haciendo. Y lo mismo pasa con las cosmovisiones. Puedo hacerles preguntas y las puedo comparar de acuerdo con la respuesta que nos dan. Por ejemplo, hay 5 preguntas que podemos hacer para comparar las cosmovisiones. La primera es la de origen. ¿De dónde venimos, verdad? Y esto es un origen de tanto yo como ser humano como la humanidad. ¿De dónde nace la humanidad? Luego podemos hablar de la moralidad. ¿Qué define qué es lo bueno, qué es lo malo? ¿De dónde vienen los deberes morales que tenemos, las cosas que deberíamos hacer? La tercera pregunta es la de destino, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que va a pasar al final de los tiempos? ¿A dónde va todo esto? Luego podemos hablar de significado, ¿verdad? Que realmente tiene valor las cosas que nosotros hacemos, importan. Aquí entra la parte de propósito. ¿Tenemos propósito o no tenemos propósito? Y diferentes cosmovisiones, diferentes religiones van a responder esas preguntas de forma diferente, pero la más importante es la primera. ¿Qué es la realidad última? Es decir, ¿qué es lo que es verdaderamente real? ¿Qué es lo que le da, qué es donde provienen todas las demás cosas? Y esta es la pregunta más importante, y de hecho en esa nos vamos a centrar, porque esto es como un juego de Tetris. Si tú pones la primera ficha, ¿verdad? Eso te va a limitar la forma en cómo tú puedes poner las siguientes y tal, va a limitar las piezas que tú puedes poner después de que ponga la primera. Entonces, esta primera te determina cómo puedes ir poniendo las demás. Por ejemplo, el cristianismo dice que la realidad última es Dios, que Dios es la fuente de todo lo que existe aparte de Él. Él es el creador de todo lo que existe aparte de Él. Y por lo tanto, entonces, como cristianos, podemos decir que, bueno, nuestro origen, por lo tanto, está en última instancia en Dios. Que la moralidad, hay un ser trascendente que trasciende el tiempo y el espacio, que es una moralidad objetiva que está fundamentada en su carácter. Nuestro destino, que tenemos que Dios nos creó para relacionarnos con Él, para tener comunión con Él. Y ese es nuestro sentido último, y que tenemos valor, tenemos propósito, porque ese ser decidió crearnos y decidió crearnos con un fin en mente. ¿Quieres entender cómo el cristianismo responde a las grandes preguntas de la vida y por qué tiene sentido creer en Dios? Preparé una lista pensada para que no pierdas tiempo buscando entre miles de opciones. Entra a diegofalles.com, barra inclinado recomendados, y encontrar libros sobre apologética, teología y filosofía ordenados por tema para que elijas con confianza y sin dejarte llevar por modas pasajeras o debates superficiales. No busques más a ciegas. Entra a diegofalles.com, barra inclinado recomendados. Es como todas esas preguntas se responden y las respuestas que tenemos están de acuerdo con la primera pregunta. Veamos el ejemplo del ateísmo, por ejemplo. El ateísmo nos dice que Dios no existe. La realidad última es el universo, ¿verdad? Muchas veces incluso se lleva a lo material, solamente lo que podemos estudiar mediante la ciencia. Somos un cúmulo de átomos, de materia nada más. Entonces nuestro origen es, bueno, estamos aquí por casualidad, ¿verdad? Porque se produjeron las reacciones químicas correctas por casualidad y aquí estamos y así nos vamos a ir. Ese es nuestro destino también. Cuando se produzcan las reacciones químicas
tales que nos hagan dejar de existir, dejaremos de existir. No hay un sentido trascendente de moralidad porque se niega que hay este ser trascendente, ¿verdad? Que trasciende el tiempo y el espacio, sino que nos podemos quedar únicamente con lo que nos dice la evolución, por ejemplo, o que estamos determinados por medio de la química, la física. Igualmente nuestro significado no es aquel trascendente porque simplemente estamos por casualidad y nos vamos por casualidad. Nuevamente, estas preguntas, las 4 preguntas de origen, moralidad, destino y significado, se responden principalmente de acuerdo a cómo uno responde a la pregunta fundamental, que es la de la realidad última. Ahora, cuando buscamos una cosmovisión, cuando buscamos la creencia correcta, ya podemos comparar las diferentes creencias que hay, ¿verdad? Utilizando esas 5 preguntas, viendo a ver cómo cada creencia responde a esas preguntas, ya las podemos categorizar. Y aquella que sea correcta va a tener esas 3 características. La primera es que va a ser lógica y va a ser coherente, no va a tener contradicciones internas. Por ejemplo, no me va a decir que Dios existe, pero que al mismo tiempo Dios no existe. Eso es ilógico. Vivimos en una realidad lógica y por lo tanto cualquier creencia que tengamos que sea ilógica no puede ser, ¿verdad? Entonces nuestra creencia, la que nosotros tengamos, la que es correcta va a ser lógica y va a ser coherente. Ahora, también va a corresponder con la realidad en el sentido de que debe explicar adecuadamente la realidad externa como la realidad interna. Debe explicar adecuadamente el mundo y también debe explicarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, pongo el caso del cristianismo. El cristianismo explica por qué el ser humano es capaz de los mejores bienes, porque es hecho a imagen y semejanza de Dios y está diseñado para ser su representante, pero también explica por qué es capaz de los peores males. ¿Por qué? Porque el pecado entró en el mundo porque somos seres caídos que ocupamos redención de Dios. Explica ambas cosas, explica el mundo correctamente y explica también nosotros la experiencia interna que tenemos, esta lucha por querer tener un significado, un propósito, diría la Biblia, que Dios puso eternidad en nuestro corazón, pero también explica por qué tenemos esa tendencia hacia el mal, justamente por el pecado. Entonces, la cosmovisión correcta debe corresponder con la realidad, explicar el mundo que vemos y también el mundo interno. Y también muy importante, debe ser practicable. Es decir, debe ser vivible en la experiencia humana. Por ejemplo, si hay una creencia que a mí me dice que yo soy un Dios, yo no puedo practicar eso. Yo sé que yo soy un ser finito. Yo sé que no soy omnisciente. Yo sé que hay un montón de cosas que yo no sé hacer, que no puedo hacer, que cosas que tengo que mejorar. Y entonces, si alguien me dice que yo soy un Dios, yo digo, eso no es practicable, eso no es cierto y tampoco también es coherente con la experiencia interna que vemos. Entonces ya tenemos una forma para recapitular lo que llevamos hasta ahorita. Vemos que hay cosmovisiones que son mapas mentales de la realidad. Luego hay diferentes formas de categorizarlas, ¿verdad? Podemos hacerles preguntas y entonces podemos analizarlas de acuerdo a cómo cada una de ellas responde a las preguntas que hay. Y finalmente también entonces podemos decidir cuál es la mejor correcta, la cosmovisión correcta con base a esos criterios, que debe ser lógica y coherente, que debe corresponder con la realidad, con el mundo que vivimos interno y externo y que debe ser practicable. Si llegas hasta aquí, el algoritmo sospecha que eres de los nuestros. Vamos, confírmalo, tú puedes. Solamente dale like, comenta, suscríbete antes de que te recomiende otro video que nada que ver.